parciales. Los prácticos los tienen que hacer hasta que lo aprueben, Juan. Ah, perfecto. Gracias. O sea, ahí no hay excusa que valga. Lo que sí quiero que trabajen los 4 máximos integrantes de cada grupo. ¿Sí? No es hace uno y ponemos el nombre de todos. Porque, ojo, que el día que les toca exponer, les puede tocar al que yo decida, no al que lo haya hecho. Ojo con eso, ¿sí? Perfecto. Les decía entonces, para promocionar, la materia tiene 2 parciales que se aprueban con un 65%. El 65% equivale al 4. ¿Sí? Y 4 prácticos, 4 trabajos prácticos que son estos grupales. Estos 4 trabajos prácticos se promedian y ese promedio mejora, mantiene o empeora la nota de los 2 parciales. De los 2 parciales se puede recuperar uno, si les fue mal, y de los 4 prácticos o los hacen bien o los hacen bien. No hay otra alternativa, ¿sí? Y obviamente es indispensable que los hagan. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Para esos prácticos necesito saber, antes del fin de semana, quiénes son los integrantes de cada grupo. Entonces necesito que para antes del domingo, ustedes me digan quiénes conforman cada grupo. O sea, acá ya recibí 6 correos donde dice somos fulano, fulano, fulano y fulano. Me faltan solo 30 y pico más, que los espero de acá al domingo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, dudas con lo que vimos el lunes, conceptos de población, muestra, unidad de observación o individuo, características, tipos de variables. Yo tengo una consulta. A las notas, perdón, no les puse a las notas, Shirley, son el primer parcial es de acá un mes, te digo. El día del primer parcial es el miércoles 21 de abril. ¿Sí? Hoy les voy a cargar el calendario para que tengan todo. Profe, recién se me cortó. ¿El miércoles tenemos que subir algo? ¿Con el grupo? Para el miércoles tienen que haber subido este trabajo grupal, sí. Ah, perfecto, gracias. ¿Vamos? ¿Dudas de alguna otra cosa? ¿De algo de lo que vimos? Así yo puedo seguir. Los tipos de frecuencias. Dale, voy con los tipos de frecuencias. Déjame que bajo el teléfono porque seguro que alguien se le va a poder llamar. Bien. En una tabla, a ver, vamos a la tabla directamente, ¿sí? ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bien. Me vuelvo. Por ejemplo, esta tabla, ¿se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe, muy bien. En esta tabla, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una primera columna que corresponde a la variable en sí, que la vamos a llamar X genéricamente, X mayúscula. Esta columna acá tiene intervalos porque esta variable es cuantitativa continua. Si fuese cuantitativa discreta tendría algunos números, pocos, y si fuese, bueno, y si fuese cualitativa tendría cualidades, tendría palabras, ¿sí? La columna que le sigue es la columna de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es cuántas veces aparecen datos de esa variable en mi muestra. La que le sigue es la frecuencia relativa, que es qué peso tiene los datos de ese intervalo
en el total de la muestra. Es decir, ¿cuánto pesa este 5, este 6, este 16 en los 50 totales? Y eso se logra dividiendo cada uno de estos números por 50. Una proporción común y corriente. La columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Profe, Sí, dice en el chat que fije su pantalla. la tengo fija. Mira, Ah, bueno. ahí se puede. Ahí no está fijada. Recién la tenía fija. Bueno, profe, gracias. No hay nada. Espera. Volvamos de nuevo. La voy a fijar. Ahí está fija. No. Sí. Ahí, según mi pantalla, está fija. Sí, supongo que sí. O sea, nosotros no lo vemos, pero... ¿Ustedes no ven ahí la pantalla? Sí, sí, se ve, pero no vemos si está fijado o no. Ah, Profe, es más que todo para cuando la grabación la subas, se vea tu pantalla. bien. Ahí me dice que está fija. Sí, profe, no se... A mí se me da. Ahí está. Bueno. Esta columna de las frecuencias acumuladas es una suma renglón a renglón de cada una de las frecuencias absolutas. De tal manera que llego al 50 en el último renglón, que equivale al n, es decir, a la suma de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Lo mismo pasa con la columna de las frecuencias relativas acumuladas. Voy sumando renglón a renglón las frecuencias relativas, 0,06 más 0,1, 0,16, el 18, más 0,12 debe ser un 0,3, el que aparece ahí, más 0,2, 0,5, más 0,1, 0,6, ¿sí? De tal manera que llego al último renglón, al 1, que es la suma de la columna de las frecuencias relativas. Es decir, al 100% de nuestros datos. Esas es la estructura de cualquier tabla de frecuencias, ¿sí? ¿Cuáles son las variantes que podemos tener? Si la variable aleatoria, cuantitativa es discreta, en lugar de intervalos voy a tener numeritos enteros acá y poquitos. Si en lugar de ser una variable cuantitativa es una variable cualitativa, aquí voy a tener palabras. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ya que estamos, vamos con los gráficos. Los gráficos que vimos son de barras o circular o pastel, si nuestros datos son categóricos, es decir, son variables cualitativas, y acá es indistinto, puedo usar gráficos de barra o puedo usar un gráfico circular. Los gráficos de barras están hechos sobre ejes cartesianos ortogonales, donde en el eje de las X pongo la variable, en cambio, y en el eje de las Y puede ser la frecuencia absoluta, puede ser la frecuencia relativa. En cambio, en el gráfico circular de pastel, lo que hago es distribuir el 100% de nuestros datos en los 360 grados. Para variables cuantitativas, pueden ser gráficos de bastones, si es una cuantitativa discreta, porque tengo que pasar solo por donde está el 1, donde está el 2, donde está el 3, dentro de la escala numérica. En cambio, si la variable cuantitativa es continua, como tenía un intervalo de clase, ese intervalo es la base de estas barras. Y estas barras están pegadas una a la otra porque el extremo superior del intervalo es el mismo que el extremo inferior del intervalo que sigue. De esa forma, esto se llama histograma de frecuencias, y si yo uno los puntos del medio de cada una de estas barras, voy a trazar una poligonal uniéndolos, y entonces se llama polígono de frecuencias. Y ya lo vamos a ver en una o dos clases más. Y un gráfico que hoy vamos a ver cómo se hace
es el box plot o gráfico de caja y brazo, que se usa tanto para variables cuantitativas discretas como continuas, pero que es muy usado cuando uno tiene pocos datos, y a su vez estos pocos datos están distribuidos en grupos. Y lo que uno quiere hacer es justamente comparar estos grupos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Profe, disculpe, ¿el gráfico de bastón era para discreta o continua? Discreta. Ah, bien, gracias. ¿Alguna otra cosa hasta acá? No, profe. Bueno, nosotros dijimos que la estadística descriptiva se basaba en resumir la información que yo puedo tener en cualquier base de datos, ya sea en planillas, en un Excel, en hojas borrador o en cualquier base de datos que tenga. Una de las maneras que vimos de resumir es a través de las tablas de secuencia, otra de las maneras que vimos de resumir es a través de los gráficos, y hay una tercera que es a través de medidas resumen. Medidas resumen son cuentas que hago, cuentas matemáticas en lo posible, que hago sobre un conjunto de información que tengo, y a partir de esa información lo que yo hago es caracterizar el conjunto de datos, ya sean estos poblaciones o muestras. Al principio dijimos, en la clase pasada, que en la mayoría de los casos no vamos a usar poblaciones. En la mayoría de los casos no vamos a tener acceso a poblaciones, sino que vamos a trabajar con muestras. Bueno, en este caso las medidas de resúmenes serán muestrales, y con ellas veremos qué hacemos para hablar de las poblacionales. Si trabajamos con una población, porque esta es chiquita, porque trabajo con, para mí la población es una empresa, y entonces trabajo con la producción de esa empresa, los operarios de esa empresa, las ventas de esa empresa, o los tiempos de esa empresa, a lo mejor toda la empresa es la población, y yo puedo tranquilamente trabajarlo a toda la población. Esos son casos. ¿Sí? Población sería solamente, por ejemplo, un censo. O sea, Claro. Tal cual. ¿hay otros ejemplos? Lo normal en una población es decir, trabajo en un censo. Okay. Hay casos puntuales como estos que te digo, de que uno trabaje, quiera trabajar nada más que para esa empresa y con esa empresa. Entonces, si la empresa es chica, no es una municipalidad de Córdoba, por ejemplo, si la empresa es chica, a lo mejor vos tenés el acceso a toda la información y no necesitas tomar una muestra. ¿Sí? Okay. Pero son casos raros. Lo frecuente es que trabaje con muestras. Claro, como lo que había dicho la otra vez, también por el hecho de que no puedes frenar toda la producción. Tal cual. Claro. O a lo mejor sí tenés acceso. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que lo vamos a ver seguramente en alguno de los ejercicios. Un ejemplo muy típico. Estudiar el tiempo de duración de los tubos fluorescentes es algo que a los ingenieros industriales, por ejemplo, les interesa mucho. ¿Cómo se mide el tiempo de duración de un tubo fluorescente? Se lo pone, se lo prende y se anota cuántas horas dura prendido, hasta que se apaga, porque se quemó. Entonces, si yo puedo tener una fabriquita chica, no sé, 10 tubos fluorescentes por día, entonces en una semana tengo varios tubos como para trabajarlos. ¿Tiene sentido que yo trabaje con toda esa población? Ah, el drama es que estás perdiendo un montón de material también. No, lo estoy tirando, no lo estoy perdiendo, lo estoy tirando, porque son productos que no van a volver nunca más al sistema. ¿Sí? Sí. Entonces, uno en la mayoría de los casos, como les decía, trabaja con muestras, ya sea porque las poblaciones son grandes o porque para obtener la información de la que necesitas, de la característica que te interesa, estás echando a perder, digamos, el individuo, la unidad de observación, ¿sí? Profe, y una pregunta, por ejemplo, ¿qué cantidad de muestras nosotros, digamos, es recomendable usar para una Esa es determinada? la pregunta del millón. Y no hay respuesta para eso, no hay receta para eso. Vamos a hablar un poco de ese tema en distintos temas de la materia, pero cada caso en particular tiene un potencial número. No hay una respuesta general para todo eso.
Ya lo vamos a ir viendo de acá a dos clases, o a 3. Dame tiempo, ¿sí? No, profe, gracias. No, por favor. Bueno, ¿no es cierto entonces que otra de las formas en que yo puedo resumir esta información es a través de medidas de resumen? Hay 3 tipos de medidas de resumen. Las que hablan de la posición de los datos. A ver, vamos a tomar un ejemplo sencillo. Yo tengo el número de tuercas que tiene un tornillo. Tengo, no sé, 30 tornillos, les conté, el número de tuercas a cada uno y tengo esa información. Si yo lo pongo en una tabla, me va a quedar en el extremo izquierdo de la tabla, la X número de tuercas, 1, 2, 3, a lo mejor 4, dependiendo del tamaño del tornillo. ¿Sí? Y de ahí las columnas de la frecuencia absolutas, relativas, etc. Si yo lo grafico, voy a tener un gráfico de bastones, ¿sí? Porque mi variable es cuantitativa discreta. Ahora, cuando viene el gerente de la empresa, me dice, bueno, ¿y qué más me puedes decir de eso? ¿Y qué más le puedo decir? Y yo tendría que decirle cuál es el valor central, digamos, de esos datos. O sea, en la escala numérica del número de roscas de 0 a, no sé, 15, tendría que decirle dónde se ubica esta nube de información que yo tengo. Esa información se llama medidas de posición. Ustedes conocen una muy común, que se llama promedio, ¿es así? El promedio es una medida de posición. Sin embargo, en estadística no se llama promedio, sino que se llama media aritmética. Eso que está puesto ahí como media aritmética es lo que ustedes conocen como el promedio. No es la única, está también la mediana, el modo, los cuartiles, los percentiles, para decir dónde se ubica, dónde se posiciona en la escala numérica o en la escala de posibles valores de la variable, el conjunto de datos que yo tengo. Por otro lado, las medidas de dispersión me hablan de la variabilidad de estos datos. La medida de posición me dice dónde se ubican. Las medidas de dispersión me dicen, ¿están todos amontonados uno al lado del otro o no? Están muy dispersos, hay valores mucho más grandes, otros mucho más chicos. No es ese el valor que mejor representa a todos los datos. Como ejemplos de medidas de dispersión, que son las que vamos a estudiar, está el rango recorrido, la varianza, el desvío estándar, la desviación intercuartílica, y me falta poner ahí coeficiente de variación. Como medidas, y una tercera medida de resumen, están las medidas de asimetría y de kurtosis. La asimetría habla de esto de que si yo el dibujo que tengo, el gráfico que tengo, este gráfico de bastones que decíamos recién, lo veo parejo de ambos lados, digo que la distribución es simétrica. En cambio, si yo veo que eso apunta más para un lado que para otro, la distribución sería asimétrica. Y un ejemplo de esto es un gráfico, imagínense, de sueldos en una empresa. ¿Sí? Seguramente el grueso de los empleados de esa empresa son operarios u obreros o administrativos que tienen un sueldo entre básico y un poquito mejor. Y pocos son los que ocupan cargos gerenciales o directivos que tienen sueldos más importantes, ¿es cierto? Entonces, este gráfico tendría muy alta la primera parte, donde los sueldos son más bajos, y muy baja la segunda parte, como que sería una montaña corrida hacia la izquierda, ¿sí? ¿Se lo imaginan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en ese caso se habla de un gráfico con asimetría a la derecha, porque la cola de ese gráfico va a la derecha. Ya vamos a ver todos estos casos en ejemplos, ¿sí? Bien. Y la kurtosis habla de la altura que tiene este gráfico, respecto a un gráfico ideal, por supuesto.
Si todos tienen poca frecuencia, la altura del gráfico va a ser baja. En cambio, si hay algunos que predominan muchísimo más que otros, la altura de ese gráfico va a ser alta. La kurtosis habla de eso, habla de cuánto es la altura de ese gráfico, obviamente respecto a un gráfico ideal intermedio, lo que se llamaría mesocúrtico. Como medidas de kurtosis y de asimetría están los coeficientes de asimetría y los coeficientes de kurtosis, que hay varias fórmulas para cada uno de ellos, ya vamos a hablar de ellos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Veamos medidas de posición. ¿Sí? Recién dijimos que una es la media aritmética. Yo le dije que ustedes la conocen como promedio. Acá le vamos a llamar media, porque ya vamos a ser muy amigos, entonces ni siquiera media aritmética, media. La media se denota, fíjense, con X mayúscula barra arriba. Esa es la media de la muestra. ¿Y cómo se calcula un promedio? Sumando todos los valores y dividiéndolos por el total de valores que sumé. Eso es si tengo los datos sueltitos, si tengo 5 datos, 7 datos. Pero si tengo 1500 datos, seguramente primero hice una tabla de frecuencias, entonces, cuando en la tabla me diga que tengo 315 ceros, 841 1, y no sé cuántos 2 y no sé cuántos 3, entonces lo que hago es sumar cada valor de la variable, por eso dice X, y por la frecuencia que ese valor tiene, sumo todo eso, y después divido por el total de datos. Eso equivale a hacer tantas sumas de ceros, más tantas sumas de 1, más tantas sumas de 2, etc. El modo o moda, es el nombre mismo, como en la ropa, como en el calzado, como en todo lo que ustedes conocen, es lo que más se usa, es lo que más se ve. Entonces, en estadística, el modo o moda de una variable es aquel valor que predomina. Es decir, es el valor que tiene mayor frecuencia. Y para eso vamos a necesitar una tabla de frecuencias. Vamos a ir a la columna de las frecuencias absolutas y donde esa columna me indique el número más alto, el valor de la variable asociado a su número va a ser el valor que funcione como modo o como moda de la distribución. Suele pasar que hay más de un valor con igual frecuencia mayor, en cuyo caso esa distribución, si aparece 2 veces, es bimodal. Si aparece más de 2 veces, ya no nos sirve como un valor de indicación. ¿Sí? Puede pasar también que todos tengan la misma frecuencia, es raro por supuesto, pero existen las opciones, todos tengan la misma frecuencia, por lo tanto, esa distribución no tiene modo o moda en su distribución, ¿sí? ¿Me Sí, profe. Profe, ¿en qué columna de frecuencia lo buscábamos? Absoluta. Bien, gracias. Absoluta seca, ¿eh? Tal cual te lo dije, ¿sí? Bueno, otra de las medidas de posición es la mediana. La mediana, la definición dice que es el valor de la variable que divide a la distribución en 2 partes iguales. O sea, si yo tengo 15 datos, el dato que está en la posición número 8 me deja 7 datos para abajo, 7 datos para arriba, por lo tanto, ese valor que está en la posición número 8, después que los ordené de menor a mayor o de mayor a menor, ese dato es el dato que funciona como mediana de esa distribución. Ahora, lo hago en una tabla donde tengo 1500 datos.
Bueno, para eso se usa la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Cuando en esa columna yo llegué o superé apenas el 50% de los datos, quiere decir que llegué a la mitad de la distribución. ¿Sí? Los vamos a ver con... Profe, ¿Sí? ¿y si tengo 14, por ejemplo, Ajá. datos? Bueno, Que si es un tenés número par. 14, alguien hizo una trampa y lo que hace es promediar los dos valores centrales, o sea, el 7 y el 8. Ah, perfecto. Es Gracias. decir, a ver, voy de nuevo. En distribuciones impares hay un valor central y este ocupa el rol de la mediana. En distribuciones pares hay dos valores centrales, entonces el promedio de ellos es quien cumple el rol de mediana. ¿Sí? Esto dicho parece muy difícil, en la práctica es mucho más fácil. Ya lo vamos a hacer con algún ejercicio. Bien, los cuartiles son estos que en lugar de dividir en 2 para encontrar la mediana, me dividen en 4 partes iguales la distribución. Entonces tengo un cuartil 1 que supera solo el 25% de los datos, un cuartil 2, que es lo mismo que la mediana porque llega al 50% de los datos, y un cuartil 3 que supera al 75% de los datos. Con estos cuartiles es con los que se grafica el box plot. Así que también se los vamos a usar. Y los percentiles, no usados muy frecuentemente en la ingeniería, pero en algunos libros lo van a ver, en lugar de dividir en 4 partes iguales, dividen en 100. En realidad hay cuartiles, deciles y percentiles. Según se dividen en 4 partes iguales, en 10 partes iguales o en 100 partes iguales a la distribución. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. De esto me interesa que vayan aprendiendo estos nombres técnicos. ¿Sí? Medios de dispersión. Dijimos que las que vamos a ver son rango o recorrido. El rango o recorrido es la distancia que hay entre el valor más chico y el valor más grande que tengo. Y nada más, eso es todo. Dato usado para algunas cosas. Otra medida de dispersión súper calculada, diría yo, es la varianza. La varianza se define como el promedio de los cuadrados de los desvíos respecto de la media. A ver, quiero nada. Salgo un segundo y vuelvo con otra cosa. Denme un segundo. Les voy a presentar una hoja en blanco. ¿La ven? No, profe. Todavía no, profe. No, todavía no, profe. Todavía no, profe. Creo que dejó de compartir. Pero se supone que estoy compartiendo ahora. Ahí, profe, dicen que deje de fijar lo anterior, porque puede estar las dos cosas. No, en lo anterior ya no está más porque lo dejé de presentar. Ahí está lo nuevo. Ahí está. Ahora sí, profe. Bien. Fíjense en esto. Supónganse que yo tengo esta escala numérica y en esta escala numérica me aparecen un dato acá, otro dato acá, otro dato acá, otro dato acá, otro dato acá. Si yo calculo el promedio de estos datos, es muy posible que ese promedio me dé por acá. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profe. La horizontal es la escala numérica, ¿sí? Estas son observaciones que corresponden, no sé, al 1, al 2, al 3.2, al 6, una cosa. Los desvíos
son las distancias que hay. No. Las distancias que hay entre cada valor y la media. Bueno. Entonces tengo un desvío para cada valor de la variable. ¿Sí? Si los tomo tal cual vienen, algunos de estos desvíos me van a dar positivos y otros me van a dar negativos. Cuando yo haga x menos x media. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La media, uy, este me quedó un poco torcido. La media, por propiedades de sus cálculos, queda exactamente al medio de todos los datos. Por lo tanto, si yo sumo estas distancias, la suma de esos valores me va a dar 0. ¿Sí? Entonces no habría forma de que yo los pudiera promediar, que es lo que yo quiero hacer para la varianza. Entonces, en la fórmula de la varianza apareció un cuadrado. Si yo a cada una de estas distancias las elevo al cuadrado antes de sumarlas, a las que tenían negativos se los voy a borrar sin pensar y me van a quedar todas en positivo. Entonces, la varianza es la suma de los cuadrados de los desvíos. Y eso dividido n. Ahora, cuando yo tengo este resultado, si era número de vueltas de la tuerca, me va a quedar como número de vueltas al cuadrado, cosa que no existe. No es una dimensión. Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Dividido n o dividido n menos 1? Bueno, n menos 1, ya vamos a ver cuál es la diferencia. En algunos casos n, en otros n menos 1, ya te cuento por qué. Lo cierto es que, si yo hago esta cuenta, el resultado me queda en una dimensión cuadrática, que no es la dimensión de la variable original. Entonces, el desvío estándar es la medida de dispersión por excelencia, porque es nada más y nada menos que la raíz cuadrada de la varianza. O sea, aplicándole esa raíz, yo todo lo que hago es volver a la dimensión original de la variable. ¿Sí? Entonces, de ahora en adelante yo voy a decir que ese conjunto de tornillos tienen 1,5 vueltas en promedio, es decir, su media aritmética me dio 1,5, más o menos 0,5 de desvío estándar. ¿Qué es ese más o menos 0,5? Que la mayoría de los tornillos tienen 1,5 menos media, es decir, una rosca, una vuelta de rosca, o 1,5 más 0,5, es decir, 2 vueltas de rosca. La mayoría de los tornillos que analicé tiene entre 1 y 2 vueltas de rosca. Ese ¿Puede entre repetir? 1 y 2, ahí te dejo, me lo da la media más o menos el desvío estándar. Sí, te escucho. No, si lo puede repetir esa parte. Sí, que es muy común que cuando yo termine el análisis descriptivo, diga que el conjunto de los tornillos tiene un promedio de 1,5 más o menos 0,5. Lo que yo estoy queriendo decir con eso es que la mayoría, no todos, la mayoría de esos tornillos tiene entre 1 y 2 vueltas de rosca. ¿De dónde sale ese 1 y ese 2? De hacer 1,5, que es la media,
menos 0,5, que es el desvío, y 1,5, que es la media, más 0,5, que es el desvío. Es decir, el desvío se complementa a la media aritmética y arma un intervalo donde voy a encontrar la mayoría de los valores de la muestra. ¿Se entendió? Profe, Sí. Sí, profe. ¿ese sería lo mismo que el error cuadrático medio del promedio? No. El error cuadrático viene después que pasemos casi la mitad de la materia. ¿Sí? Es esto más algo más. Profe, Sí. el desvío arma un intervalo donde voy a encontrar qué cosa. El desvío no te arma el intervalo, el desvío con la media arma el intervalo. El desvío te dice solamente cuánto varían los valores a partir de la media, para arriba y para abajo. Entonces, con las dos cosas juntas, vas a encontrar los extremos de un intervalo en donde vas a encontrar, donde se ubica la mayoría de los valores de la variable que estás analizando. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Bueno. Vuelvo al PowerPoint, aunque quede poco. Ya les va a aparecer. Ahí está, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense que para la varianza dice que es la suma de los cuadrados de la distancia entre cada variable y la media, y acá dice sobre n-1 porque es una varianza muestral. Ya vamos a ver qué pasa si la varianza no es muestral. Por ahora no hay problema, puede ser n, puede ser n-1 en ese denominador. El desvío estándar es igual a la raíz cuadrada de esa varianza, y el coeficiente de variación es la razón entre el desvío y la media. De tal manera que ese coeficiente queda adimensional. Entonces, puedo expresarlo como porcentaje y me sirve para comparar. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí, Profe, ¿puede volver a repetir el coeficiente de variación? No le escuché. Sí. El coeficiente de variación es la razón entre el desvío y la media de un conjunto de datos. De tal manera que ese número me queda sin ninguna dimensión, porque si eran vueltas de tuerca, es vuelta de tuerca en el numerador, vueltas de tuerca en el denominador, eso se cancela y me queda una fracción o un número decimal que lo puedo expresar como porcentaje, y de esa forma ese es el porcentaje de variación de esos datos, que puedo compararlo con el porcentaje de variación de otro conjunto de datos. Ya vamos a ver para qué se usa. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, como la única manera para mí, no es una manera, sino la única manera de aprender es practicando, vamos a ir haciendo ejercicios. ¿Sí? Ok, Bueno, profe. ustedes tenían la guía de trabajos prácticos, espero que la hayan encontrado, adentro del aula. ¿La encontraron? Sí, profe. Bueno, yo dejo de compartir esto y vuelvo a la hoja en blanco, así garabateo en la hoja en blanco, después te la subo también a la página, si hace al aula si hace falta. Ok. Bueno. Vamos a hacer un par de ejercicios. El ejercicio 1 es para que ustedes piensen. El ejercicio 1 dice: una cooperativa telefónica de cierta ciudad que tiene varios miles de habitantes decide realizar una encuesta telefónica entre sus abonados, indagando sobre diversos aspectos con el objetivo de explorar la posible ampliación de servicios. Se consideran en el estudio únicamente las casas de familia. A.
defina claramente cuál es la población correspondiente a este estudio. B, explique de qué manera seleccionaría una muestra representativa de esa población para aplicar una encuesta. Y C, a continuación se listan los datos que se les solicitarán a cada uno de los encuestados. Indique qué tipo de datos es cada uno de ellos. ¿Se anima alguno de ustedes a decirme cuál sería la población en estudio? ¿La cooperativa? No. ¿Las casas de familia? Los abonados. Los encuestados. Silvio. Todos serían todos los que usan o sea, todos los abonados más allá de los encuestados. Todos los que usan el servicio sería. Silvio. Profe, ¿qué página es? ¿Las casas de familia, profe? En lo que yo tengo impreso es el 31, pero no sabría decir si en esa guía sigue siendo 31. Ah, bien, creo que lo encontré. Profe, ¿las casas de familia? Silvio. Telefónica entre los Yo les abonados. ayudo con algo. Tiene que empezar así, sí o sí. ¿La ciudad? La casa de familia que tengo en teléfono. Los habitantes. ¿Sería? Los abonados que viven en casas de familia. Ahí me gustó, ahí me gustó, ahí me gustó. Y si no vienen en casas de familia, ¿qué puede ser? El trabajo, no sé. Ajá, una empresa, por ejemplo, ¿sí? Que por lo visto estas no se van a usar, ¿sí? ¿Y qué más? Todos los abonados, que vivan en casas de familia. De Rusia, de China, de Inglaterra, de la De la Argentina. ciudad. Ajá. De cierta ciudad. Bien. ¿Sí? Fíjense que la definición de población tiene que ser tan clara y tan concisa que cuando yo tenga resultados, pues, sepa a quién se lo puedo aplicar. Cuando yo diga, en mi estudio dice que cada caso de familia consume 1.500 pesos por mes de teléfono, me van a decir, ¿a dónde es eso? Porque yo pago 4.200. Y entonces yo tengo que poder decir a quién le apliqué el estudio para que eso tenga valor, ¿sí? Sí, profe. Bien. Esa es la población. ¿Y la muestra cuál sería? ¿Los encuestados? Ajá. No sé cuántos, por el momento voy a poner N, y los N encuestados. ¿Y cómo obtengo esa muestra? Aleatoriamente. ¿Qué quiere decir esta palabra? La vamos a usar al azar. Sin un ¿Qué patrón. significa al azar? Sin un criterio específico, así eligiendo así nomás. En la práctica me gustaría saber cómo harían ustedes una selección al azar. Y, por ejemplo, de cada barrio de la ciudad, agarra 4 o 5 casas al azar. ¿Cómo le decís estas 4 o 5? Agarrás la guía telefónica y empezás a llamar por categoría, por nombre. Si no, poner los Como un nombres en sorteo. una bolsa, mezclarlos y sacar, no sé, 5 Bien. nombres. Eso es azar. Catetí, profe. Cuando yo a todos les aplico las mismas chances de que sean seleccionados. Y para eso, primero necesito el nombre de todos los abonados, que se supone que la empresa los debería tener. Segundo, debería ser un número, los tengo que tener numerados, ¿sí? Ya sea porque puse papelitos en una bolsa, como dice ella, o porque uso algún método de selección al azar de números aleatorios, ¿sí? Pero fíjense estos dos requerimientos. Para que yo pueda hacer una muestra representativa, esto tiene que ser al azar.
Y para que sea al azar tengo que tener todos los datos de la población, punto 1, y punto 2, los tengo que tener numerados. Profe, una pregunta, porque si lo hacemos totalmente al azar, por ejemplo, ponerle que te pueden salir todos en un mismo barrio, y no podríamos hacer Es una raro eso, selección. ¿no? Sí, obvio, pero Que al azar y que todos están en podría. el mismo barrio. Bueno, pero como que se concentren en distintos barrios. ¿No podría ser un método al azar, pero englobando varios barrios? Eso se llama muestreo por conglomerados. Donde vos dividís los barrios, ya sea por razones socioeconómicas o de trabajo, por cercanía, lo que sea, y después lo que haces es un muestreo al azar dentro de cada barrio. Y ese muestreo por conglomerado puede ser que en todos los conglomerados, es decir, en todos los barrios tomen la misma cantidad de mini muestras, o que en los barrios más grandes tomes más muestras que en los barrios más chicos. Eso se llama afijación. ¿Sí? Una afijación es simple. Yo a los 100 que voy a encuestar los divido en partes iguales por los barrios que tengo. Una fijación es proporcional si yo muestreo los barrios en función del tamaño que esos barrios tienen en la población. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bien, ¿ninguno de ustedes participó nunca en las encuestas permanentes de hogares? No, profe. No. Bueno, ¿saben lo que es eso? No. No. Las encuestas permanentes de hogares es un semicenso que hace el gobierno en forma casi periódica, que en realidad no lo hace periódicamente, lo hace unos años entre medio de 2 censos, y pasan por determinadas casas a preguntar nivel de instrucción, nivel de capacidad de la casa, calidad de la casa en cuanto a habitaciones, comodidades, etcétera, razas, Profe, la parte etnia, en todo el país teóricamente. profe, ¿Sí? agentes sanitarios hacen eso. Sí. Yo lo sabía hacer antes. Sí. Sí, tal cual. Y eso, ¿cómo se elige el lugar a donde tienen que ir a encuestar? Eso se hace de esta manera, por un muestreo sistemático. Un muestreo sistemático implica que al azar, a través de fotos satelitales, se elige una esquina de una manzana. A partir de ahí, dependiendo del muestreo que tengan que hacer, tienen que pasar 2 casas, por ejemplo, encuestan esa casa y después cruzan a la vereda de enfrente, caminan 5 casas y encuentran la siguiente. Y así, o sea, lo sistemático es cada cuántas casas le toca el muestreo. Es como que divido el total de viviendas que tienen que... divido el total de manzanas que tienen que recorrer en la cantidad de viviendas que tienen que encuestar, y entonces hago saltos periódicos de casas hasta lograr obtener todas las encuestas que necesito. ¿Se entiende? Sí, estos son muestreos sistemáticos. Estos también son los que se usan en las bocas de urna para las elecciones, cuando alguien le pregunta, ¿usted por quién votó? Y dejan pasar 4 personas y le preguntan a la siguiente, y dejan pasar otras 4 y le preguntan a la siguiente. ¿Sí? En realidad sobre muestreos hay mucho. Se entendió. Era como para hacerles un comentario. Sí, escucho. No, dije que se entendió. Perfecto. Bueno. Dijimos población, dijimos muestra. Ahora viene unidad de observación. ¿Quién es el individuo al que vamos a encuestar? Al dueño de la línea. Ajá.
¿Están todos de acuerdo? Al que abona el servicio, la familia. Sería el titular. Perfecto. Abonados. Titular del abono. Cada uno de ellos es un individuo, ¿sí? Y a cada uno de ellos le vamos a hacer todas estas preguntas que están acá. Ustedes me dirán qué tipo de características son. Número promedio de pulsos por bimestre. ¿Saben lo que es un pulso? No. En las telefonías fijas, los pulsos es la cantidad de tiempo que corre desde que empieza la llamada hasta que empieza a correr el gasto, digamos. Es como que, así como en los celulares, uno dice sale tanto el minuto es un pulso. En la telefonía fija era un poco más, creo que es 1,5, 1,3 sería, o sea, 1 minuto y 30 segundos, una cosa así. Y entonces no se mide por cantidad de tiempo de la llamada, sino por cantidad de pulsos. Sencillamente porque no se equivale a 1 minuto. ¿Sí? Sí, profe. Sí, bueno, ¿qué sería esto? ¿Qué tipo de característica es? Cuantitativa, discreta. Continua. ¿Discreta o continua? Continua. Discreta. 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 Esto me va a decir 1, 2, 3, 5. Aunque el resultado sea un promedio, ¿sí? Duración de la llamada más larga. Cuantitativa. Continua. 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 Color del aparato. Cualitativa. Cualitativa. Nominal o ordinal. Nominal. Nominal. Facturación del último bimestre. Cuantitativa. Cuantitativa. Peso. Ocupación del jefe de familia. Cualitativa. Nominal o ordinal. Nominal. Ordinal. Nominal. No, No tengo cómo establecer jerarquías, ¿sí? Ordinal es la que establece jerarquía. Sí. Ok. Número de integrantes del grupo familiar. Cuantitativa. Discreta. Barrio en el que está ubicada la vivienda. Cualitativa. Bien. ¿Y si tiene o no modem conectado? Cualitativa nominal. Cualitativa. ¿Cuál es la respuesta que debe tener ahí? Sí, no. ¿Sí o no? Claro, ¿Tiene o no tiene? tal cual. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. Bueno, este es la base de cualquier trabajo. Si uno no pasa bien esta parte, después no le salen bien las tablas, no le salen bien los gráficos, no hace bien las cosas. ¿Sí? Vamos a saltear el ejercicio 2 y vamos a hacer el 3, que es un poquito más completo. Después el 2 lo practican ustedes. Dice 3. Dice, se desea estudiar en determinada empresa la insatisfacción en el trabajo. Se realiza una encuesta y se registran las causas de insatisfacción. Ordenar los datos, bueno, ahí tenemos como causas, infraestructura, el horario, la capacitación, el sueldo y otros. Y al lado dice la frecuencia, al lado abajo. Dice, A, ordenar los datos por frecuencias decrecientes, considerando el ítem otros al final. B, calcular las frecuencias relativas y dibujar un diagrama de barras con estas frecuencias. C, analizar el diagrama obtenido. Y D, cuáles serían las conclusiones o recomendaciones en este análisis. ¿Vamos? ¿Qué tipo de característica es la que estamos analizando? ¿Quién es X? ¿Quién es la variable que analizo? Las causas de insatisfacción del servicio. Perfecto. ¿Y qué tipo de característica es? Cualitativa nominal. Cualitativa. Bien. Nominal, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno,
Entonces acá tengo que hacer una tabla. Vamos con una tabla. Yo armo la primera, después ustedes se arreglan con el resto. Acá va X. Acá va frecuencia absoluta. Puede ser NI o puede ser FI. Acá va frecuencia relativa. ¿Sí? Y aquí va porcentaje. Me pide que lo organice de tal manera que las frecuencias bajen. O sea, de la mayor causa de insatisfacción hacia abajo. ¿Sí? ¿Con qué empiezo? Sueldo. 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 Este 34 es la frecuencia absoluta. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Después qué sigue? Infraestructura. ¿Y acá qué pongo? 22. ¿Qué sigue? Otros. No, otros Horario. Horarios. Perdón, horario. Bien, y acá va 8. 8. ahora Capacitación. Capacitaciones. 6. 6. 6. Otros. Otros. 10. y acá puedo poner total. Salió justo las cantidades y todo. 34 más 22 son 56, y 8 es 64, 6, 70 y 10, 80, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces ahora tengo que curar las frecuencias relativas. Esto es 34 dividido 80. 80. 0,42. Muy bien. ¿Sí? De esa forma, todo el resto. ¿Y esta columna cuánto tiene que sumar? 1. Y esto va a ser un 42%. Y así todo, hasta que aquí sume un 100%. ¿Estamos? Sí, profe. Esta es una tabla de frecuencia para variables cualitativas. Esto es todo lo que tienen que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cómo para llevar esto a un gráfico de barras? Ponemos las variables abajo y las frecuencias en el eje de las Y sería. Exacto. Voy a garabatear un poco. Se me termina justo la hoja. Voy a sacar este lugar para que me... Yo acá tengo que poner en algún lugar sueldo, en otro lugar infraestructura, en otro lugar horario, en otro lugar capacitación y en otro lugar otros. ¿Sí? Y acá que voy a poner la frecuencia relativa. ¿Eh? Ah, absoluta. Ah, pensé que la relativa. Relativa, la que quieran, ¿sí? Ah, bien. La que quieran, solo cambia la escala. Sí. Acá tengo que llegar a 35, supónganse acá, ¿sí? Entonces, la primer barrita tiene que tener base en sueldos y va a llegar hasta el 34. ¿Sí? Sí. La segunda barrita tiene que tener el mismo ancho, pero hasta 22. Pero hasta 22. Ok. ¿Sí? Sí. La otra, hasta 8. El mismo ancho, pero hasta 8. Obviamente tendría que tener una escala acá. Hasta 6. Y hasta 10.
Ese es el gráfico de barras. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Yo sé que es tedioso este primer práctico, porque hay que tener reglas y un montón de cosas, pero bueno, hay que superarlo, digamos, ¿sí? Y no se aprende mirando a otros, tiene que hacer cada uno de ustedes a este gráfico. ¿Ah? Profe, Dime. ¿las tablas las podemos hacer en Excel? Sí. Ah, ok. Y los gráficos también, me imagino, ¿no? Sí, el tema es que ¿qué hacemos cuando te toca en el parcial hacer una tabla y un gráfico que no tengas el Excel a mano? Bueno, sí, puedes tener el Excel a mano, no hay drama. Ok. Profe, ¿dijo algo del ancho del diagrama de barras? De Sí, cada... todas las barritas tienen que tener el mismo ancho. Ah, el ancho que querramos. No El importa. ancho que vos quieras en esto, Claro. pero todo es el mismo, porque es la altura la que te tiene que dar la impresión visual de la importancia del resultado. Ah, perfecto. Y había un nombre cuando el diagrama de barras está como en orden creciente o después cuando está alternado. Porque cuando está alternado es de barras, pero cuando Sí. está en orden creciente o decreciente, ¿cómo se llama? Esa es tarea para el hogar. Bueno. No es que esté en creciente o decreciente. A este gráfico de barras así se le agrega algo y ahí tiene un nombre en particular. Y esa es tarea para ustedes. Pareto. Ajá. ¿Y para qué sirve? ¿Lo puedo usar para cualquier gráfico de barras o solo para algunos? ¿Sí? Solo para variables cualitativas, ¿se puede usar el Levareto? No sé. Eso me queda de tarea para el lunes. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, ¿tienen ganas de que hagamos uno más? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos al ejercicio 4 entonces. No, en este les queda para que ustedes piensen cuáles serían las conclusiones o recomendaciones de este análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo fuese el encargado de recursos humanos y me traen esto de mi empresa, ¿qué decisiones tengo que tomar? ¿A qué tengo que apuntar mi toma de decisiones? ¿Sí? A ver. Pero ahí no sería inferir. ¿Cómo? No sería, como que lo descriptivo no quedaría ahí, ya estaríamos infiriendo. No, pero suponete que esto es descriptivo para una población, te sirve tranquilamente para tomar decisiones. Y se podría decidir aumentar sueldos o mejorar la infraestructura, que son los datos Bien, que más a disconformidad eso tuvieron. iba. O sea, esto me está diciendo que no me tengo que preocupar por la capacitación, porque no es eso lo que les preocupa a mi gente. Les preocupa el sueldo, les preocupa el lugar en donde trabajan, ¿sí? Sí. Esas son las conclusiones que uno puede obtener de un gráfico de este tipo. ¿Se animan a hacer alguna medida resumen sobre esto? ¿Una qué, profe? ¿Por el ejercicio o sobre todo? O sea, una conclusión. ¿Eh? O sea, una conclusión. No, una medida resumen. ¿Y el modo sería el sueldo o no? El modo o moda es la única medida resumen que puedo aplicar sobre variables cualitativas. Porque como verán, para todas las otras necesito sumar, restar, multiplicar o dividir. Sí. Cosa que con palabras no se puede todavía. Entonces, la única medida resumen que puedo aplicar para variables cualitativas es el modo o la moda. ¿Y cuál es el modo de esta distribución? Sueldo. Mi sueldo. Bien.
Entonces, el modo, así se escribe, o moda, de la variable x, que ya definí arriba, es sueldo. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 dice, durante un periodo de 30 días, perdón, se realiza un estudio sobre el número de reclamos diarios por problemas en los sistemas de computación desarrollados por cierta compañía. Los valores registrados durante este lapso fueron, y hay 30 numeritos que van, si no me equivoco, entre el 0 y el 5. ¿Sí? Sí. A, elaborar una tabla de frecuencias. B, graficar. C, analizar. Entonces, empecemos. ¿Quién es la variable X? ¿Número de reclamos, profe? Número de reclamos. Perfecto. Tipo de variable. Cuantitativa. ¿Qué te continúa? Discreta. Discreta. Perfecto. Entonces aquí vamos a hacer una tablita que tiene unas cuantas columnas, no sé cuántas, ya veremos. Acá vamos a poner X, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Y acabó. Esto tienen que ir en orden, sí o sí. Total. Bien. ¿Cómo para saber qué pongo acá? Contás la cantidad de ceros. Sí, perfecto. Tengo que contar entre esos 30, ¿cuántos son ceros? Eso me está diciendo que acá yo tengo que llegar a 30, fíjense. Sí. Me parece. Son 4. 4. 4. 7. 8. 8, sí. 5. 4, creo. Y 2. 2. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. ¿Cómo construye la columna de las acumuladas? 4. Miren, 4 lo pongo acá. Ahora le sumo 7. 11. Le sumo 8. 19. 24. Le sumo 5. 28. 28. 30. ¿Sí? Sí. Ahora hago las frecuencias relativas. 4 dividido 30, 11 dividido 30, 11 dividido 30. ¿Sí? ¿Y esto cuánto tiene que sumar? 1. 1. Bien. Y acá me va a quedar 4 dividido 30. Se puede dejar así en fracción también. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a manejarnos con fracciones. No, este no es 11, este es 7. 7. El 11 va acá. ¿Sí? Y entonces acá voy a llegar al 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo grafico esto ahora? Tiene que ser un gráfico de bastones, puede ser. De bastones, perfecto. Sí, digo. Sí, señor. Un gráfico de bastón. En el eje de las X va la variable. Y entonces acá voy a poner frecuencia. El 0, el 1, el 2, 3, 4, creo que los puse a la misma distancia.
espero, y el 5, ¿sí? Acá va X. Acá me pide frecuencias relativas. No hice todas las cuentas, así que la piensan ustedes después. Yo voy a asumir, Lo dejamos en fracciones. Sí, lo dejamos en fracciones. Entonces, para el 0 tengo que subir hasta el 4 sobre 30. Si todo vale 10 sobre 30 más o menos, calculo que este debe ser el de 0. Lo dejo más claro para que se vea. Sí, déjalo, que se arregle el solo, porque, o sea, no puede menospreciar. Florencia, tenés el Flor, micrófono tenés activado. el micrófono abierto. Y ni siquiera es tu papá, ¿me entendés? No era eso lo que quería hacer. Profe, usted puede silenciarla. Decime quién es. Decime Florencia Andrés. Ahí está, ahí apagó. Ahí está, ahí lo silencio. Ya está. No te preocupes. Bueno, vamos con otro. Después el otro tiene que ser 7 sobre 30. Entonces va a ir como hasta ahí. ¿Sí? Sí, profe. Estoy haciendo algo que seguramente a ustedes les sale mejor y más fácil que a mí, pero quiero que tengan idea de cómo se hace, ¿sí? La última vez que hice esto lo hice en el pizarrón todavía, porque el año pasado todavía estábamos en clase para eso. Pero bueno, es lo que nos toca, vivir. Se extraña. Peor sería que ni siquiera pudiéramos tener clase. ¿Se entiende lo que hago? Sí, profe. ¿Van a ser capaces de hacerlos ustedes a los otros? Bueno, les digo cuáles no, porque total van a tener tiempo la semana que viene de seguir haciendo otros. ¿Es equivalente el gráfico al del punto anterior, digamos, Sí. a las barras? Sí, al de barras, lo que pasa es que el de barras tenía una superficie que estaba dada por la palabra, y acá solo tiene que pasar por donde en el eje de la recta numérica está el 1, ¿sí? Ok, sí. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿se puede poner números en el de barras? Sí, pero no queda prolijo. Ah, bien, gracias. Profe, ¿Sí? ¿hasta dónde sube eso? No entendí. ¿Hasta sería la frecuencia relativa? Llega al 0,4, esto llega al 0,7, al 4 sobre 30, al 7 sobre 30, al 8 sobre 30, al 5 sobre 30, ¿sí? Ah, sí, ahora sí, gracias. Al número que indicaría esta columna. Lo vamos a poner en color para que sepan que hasta ahí es donde deberían subir las barritas, ¿sí? Profe, ¿podría explicar la tercera columna que no la entendí cómo la sacaron? Están las frecuencias relativas o las acumuladas. La acumulada sería. Bien, en la acumulada pasa este 4 tal cual está a esta columna. Y después vas sumando renglón a renglón lo que tenés en los renglones siguientes. A este 4 le sumas el 7, te da 11. Al 11 le sumas el 8, te da 19. Al 19 le sumas 5, te da el 24. Al 24 le sumas 4. O sea, vas acumulando renglón a renglón. ¿Sí? ¿Qué información me da la columna de acumuladas, profe? A ver, si yo te preguntara, esto es el número de reclamos, esperen, una cosa importante, por día. Entonces, la X es el número de reclamos, el NI habla de cantidad de días. ¿Sí?
Entonces, si yo te pregunto, ¿durante cuántos días hubo un solo reclamo? ¿Cuánto es la respuesta? 7. 7. Durante 7 días se recibieron una sola llamada con reclamo. ¿Sí? Y si te pregunto, ¿cuántos días o durante cuántos días recibieron 4 reclamos? ¿Cuál es la respuesta? 4. 4 días. No. Cantidad de reclamos los tengo que mirar acá. Esto es reclamos. ¿Sí? Esto es días. Ahora, si yo te digo, decime durante cuánto tiempo se recibieron como máximo 2 reclamos. 19. Para eso usaste esta columna, este número. Bien. ¿Cómo le pregunta? ¿Cómo dijo? ¿Durante cuántos días se usaron como máximo, se recibieron, perdón, como máximo 2 reclamos? Eso quiere decir que suma la cantidad de días. No Claro. recibí reclamos, recibí solo 1 o recibí hasta 2. ¿Sí? Tendría que, si no tuviese esa columna, tendría que sumar 4 más 7 más 18. Perfecto. Ahora ¿Sí? sí entendí. Sí. ¿Dudas hasta aquí? Profe, y en el eje Y también pondríamos tipo 4, 7, 8 y así. Sí, mi idea, yo por lo general lo que hago es decir, a ver, estos números, el más grande está cerca del 10. Entonces para mí, acá arriba está el 10. Y eso divido en 5, y de ahí para abajo y de ahí para arriba. ¿Se entiende? O sea, hago primero la escala en el eje de las Y, en función de qué números necesito graficar, y después empiezo el gráfico. ¿Sí? Sí, claro, perfecto, gracias. Profe, el diagrama poligonal, ¿cuándo lo usamos? En las continuas, lo vamos a ver el lunes. Profe, en el este ejercicio gráfico. anterior, ¿cuál era el gráfico que derivaba? No me acuerdo. Ajá, ustedes tienen que pensar. Claro. ¿Alguien lo Profe, dice? ¿Sí? profe, acá se puede usar la frecuencia relativa también. La frecuencia absoluta. Sí, ningún problema. En realidad el gráfico te va a dar el mismo, lo que cambia es qué eje pones acá. ¿Cómo dividís este eje? Bien, gracias. Bueno, si se entendió hasta acá, hasta el ejercicio 5 pueden hacer tranquilos para el lunes. El lunes haremos el 6 y el 7 nosotros, y ya después les queda el resto de la guía para ustedes, ¿sí? Más el que les voy a dar de trabajo práctico el fin de semana. Gracias, profe, nos ¿Vas a vemos. mandar por mail? ¿Estamos de acuerdo acá? Sí, profe. Entonces. ¿Vas a mandar por mail, profe? Perdón, no escuché. ¿Ese lo va a mandar por mail al que tenemos que entregar para el miércoles o para el lunes? Lo voy a poner en el audio. Listo. Tarea número 1, mandarme los grupos que faltan. Tarea número 2, averiguar el nombre de ese dibujito que dijimos recién, de ese gráfico que hablamos recién. Tarea número 3, intentar hacer los ejercicios que les quedan, que no son demasiados.